Hoy vamos a hablar sobre la depresión desde la sabiduría de la naturaleza. Vamos a profundizar en traer comprensión a qué es lo que puede estar viviendo una persona con depresión desde la mirada del chamanismo. Esto va a ser muy interesante porque vamos a poder comprender una mirada profunda sobre la depresión y cómo también poder sanarla, ya que es algo que obviamente todas las personas que lo han experimentado o lo están experimentando necesitan darle una solución y en muchos casos traer luz y comprensión a esto. Familia, bienvenidos a este nuevo encuentro. Profundicemos en ello. Nosotros siempre que hablamos de la depresión, y quiero tomar a los animales como un ejemplo para que podamos espejarnos a través de ellos y poder profundizar en esto. Nosotros es prácticamente imposible o muy difícil de ver un animal en depresión, por ejemplo. Y si nosotros observamos el reino animal desde la mirada que nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestro ego, como salvaje, se podría ver de una forma muy natural la depresión en los animales, por la forma en la que ellos viven, por la forma en la que ellos mueren, digamos, por la forma en la que ellos los matan, y como en algunos casos la manada, incluso en algunos casos un padre puede ver a su cría morir delante de sus ojos. Y todos estos sucesos que realmente, por ejemplo, en el ser humano generan la depresión, ¿sí? Acá hablamos de duelos, hablamos de pérdidas muy fuertes. Ustedes sepan que siempre que hablamos de la depresión, estamos hablando de duelos, ¿sí? No resueltos, que todavía están ahí. Esto es como que me pesa la muerte de mi padre, la muerte de mi abuelo, la muerte de un hijo. Duelos con respecto a me pesa haber terminado una relación que todavía no puedo resolver dentro mío y llevo las emociones intactas. Duelos porque todavía, por ejemplo, yo tengo una idea de cómo debería vivir mi madre o mi padre, y como ellos no me hacen caso en lo que yo quiero, ¿sí? Esto me hace estar en un estado depresivo, o porque no acepto el divorcio que se generó en mi familia, o sea, con respecto a mis padres, estoy en un desacuerdo y eso me genera mucha bronca, o porque, por ejemplo, todavía no acepto que, por ejemplo, mis padres puedan elegir más a mi hermano que a mí, o no me pongan la vista en mí. Todos estos ejemplos que he dado normalmente son los motivos por cual una persona está en depresión. Entonces, en el reino animal, vuelvo a decirte que es una forma que me parece muy interesante poder observarla. Nosotros no vamos a ver prácticamente depresión. ¿Y por qué motivo esto sucede? Porque en ellos no está esta conciencia egoica que genera este juicio sobre lo que debería o no ser en la vida, ¿sí? Si a un animal le toca, por ejemplo, perder a una cría, no es que no lo sufre, sino que el sufrimiento está alineado con el sentido de vida. ¿A qué me refiero con alineado con el sentido de vida? Es que ese sufrimiento, ¿sí?, está en él como algo de decir, ok, esto sucede, forma parte de una posibilidad de la vida, porque estoy en un ambiente donde otros animales también necesitan vivir. Entonces, la aceptación que se produce en el reino animal sobre una pérdida es mucho más rápida que la que nosotros tenemos como humanos. Entonces una persona me podría decir, o algunas personas me podrían decir, bueno, Lucio, pero es que no puedes compararnos a nosotros con los animales, o sea, nosotros no somos como los animales y esa mirada así es violenta. Pero sí quiero que comprendas que en los animales hay una comprensión de la pérdida y de la muerte muy diferente a la que nosotros tenemos los seres humanos. Y esa comprensión de la muerte que tienen los animales está más alineada con la vida, y nosotros tenemos, por cultura, por religión, por temas de creencias, digamos, nos aferramos a la muerte, digamos, a la idea de la vida y a la no aceptación de la muerte, de una manera desmedida, que incluso en otras culturas como Oriente o demás, en algunos lugares, no se ve la muerte como se ve en Occidente. Esto quiere decir
que es muy probable que personas que, por ejemplo, estén en depresión aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, en Oriente no estarían en depresión porque quizás la pérdida de su padre o la pérdida de un hermano hubiese sido aceptada de una forma más natural. Y acá está el punto. O sea, el ser humano occidental sobre todo, tiene una idea de la muerte como algo tan negativo, tan catastrófico, tanto de que no debería ser, que ese movimiento no le permite en muchos casos hacer duelos que sean donde yo me pueda permitir expresar todas las emociones, sino que hay una negación. Incluso ahora se me viene una situación que una vez le escuché a mi hermana diciendo, yo no sé, yo no creo que podría soportar la muerte de mi madre. O sea, fíjense, ese pensamiento, esa reflexión, ya está hablando de prácticamente una persona que puede terminar en depresión, porque te lo está diciendo antes. Antes ya te está diciendo, es probable que si esto sucede yo no lo pueda superar. No está diciendo, yo como estoy conectado con la vida, con Dios, y Dios se quiere llevar, por ejemplo, a mi madre, yo estoy abierto a aceptarlo, aunque eso me va a generar mucho dolor. Es muy diferente ese movimiento de aceptación, de alineación con la vida, que es el mismo que tienen los animales de forma natural, está en su ADN, que el que tiene una persona que por su conciencia egoica considera que no debería suceder algo, ¿sí? Como por ejemplo la muerte de un familiar. Entonces, cuando uno camina por la vida con esta forma de percibirla, es cuando se genera la depresión. Por ejemplo, en Occidente podríamos hablar de que hay muertes y obviamente en otras partes del mundo también, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, por la idea que nosotros tenemos del matrimonio, ¿sí? ¿Cuántas mujeres, y sobre todo hablo de mujeres, han entrado en depresión después de haber terminado una relación? Han entrado en una depresión severa, al punto en algunos casos querer suicidarse, o de pasar 10, 20 años, fíjense, quitando hasta la mirada de sus propios hijos, cuando los hijos quizás ven a la madre y decirle, mamá, deberías mejorarte, y la madre no pudiendo ver a sus hijos por el solo hecho de haberse divorciado y sentir, en algunos casos, el juicio de la religión, de la familia, ¿sí? de la sociedad, de la cultura, porque en ella estaba que ella sin el marido, por ejemplo, no iba a poder vivir, o que eran una familia, y esto es como que doy la vida por la familia. Si la familia de repente se desintegró, yo no estoy dispuesto a aceptarlo. Entonces observen que la depresión tiene mucho que ver con nuestro ego, la percepción que yo tengo de las cosas, esto de yo veo la vida de esta forma y no acepto verla de otra forma. ¿Saben? Si yo eso lo llevo al reino animal, sería algo así como que va a la manada, ¿sí? De animales en los cuales ellos tienen su hogar, tienen su espacio, su territorio para poder comer, y de repente un animal dice, no estoy de acuerdo con el que está hoy liderando la manada, entonces yo no quiero, no lo voy a aceptar. Y de repente ven que ese animal se aparta solo, abre camino. Y comprendan esto, desde un animal pequeño hasta un león, es igual. Imagínense él saliendo de la manada, perdiendo toda la protección que le da la manada y saliendo a un lugar incierto donde él sabe, por su memoria celular, que hay otros animales que por más que él sea más fuerte que ellos, como los otros vienen en manada, a mí me van a terminar matando. Entonces, este movimiento es muy importante que nosotros lo veamos desde este punto de la sabiduría de la naturaleza. Porque en la naturaleza hay una comprensión muy profunda con respecto a estar en un orden que siempre está alineado con la vida. Y es por eso que ustedes no ven animales con ansiedad ni animales con depresión, ¿sí? Entonces, es muy importante poder comprender que nosotros, los seres humanos, en algunos casos, estamos dentro de familias viviendo y desde esta conciencia egoica decimos yo no acepto, por ejemplo, a mi padre como él vive, pero vivo con él.
O tengo un enojo enorme con mi madre, pero no se lo puedo decir. Y justamente esa desvalorización, esa desconexión que yo tengo de mí mismo al estar viviendo en esa experiencia, es la que genera la depresión. Y yo como me siento en este punto, observen, este es uno de los movimientos que he visto mucho en la depresión cuando he abordado a personas y lo he visto en mí, ¿sí? En esos procesos que yo viví de depresión. Esto de yo estoy experimentando algo, por ejemplo, en lo cual estoy en un desacuerdo con mi familia, con mi padre, con mi pareja, fuerte, ¿sí? Porque la depresión siempre se ve en este punto de ganar o perder. Las personas con depresión son personas que tienen mucha fuerza, pero que han como perdido una batalla. Y se encuentran en ese estado de caminar por la vida habiendo perdido esa batalla. Y resulta que desde mi punto de vista yo quiero imponerle a la otra persona que la persona sea diferente. Entonces, la energía que yo necesito para imponerle al otro que sea diferente genera un desgaste de energía en mí brutal, que cuando la vida a mí me pide, Lucio, tienes estas posibilidades de salir aquí, de poder irte a este lugar, de cambiar tu vida, yo toda mi energía la he invertido en querer que mi padre, que mi madre, que mi marido, o que ese duelo sea diferente a lo que es. Y ese es un punto de la depresión. Es igual, cuando yo hablo de la depresión desde el chamanismo, veo un animal caminando solo en el desierto, perdido, obviamente desconectado de la manada, del sentido que le da a su vida, y él no sabiendo qué hacer y sabiendo que en cualquier momento va a venir alguien a matarlo, porque él, por más fuerte y por más que él sea el rey de la selva, al ir solo, sabe que puede venir una manada y matarlo. Entonces, él va desde ese lugar y él vive desde ese lugar. Y esto es lo que le pasa a muchas personas en su propia casa y en su propio hogar. Es que, y esto es algo interesante observarlo desde el reino animal, es que en el reino animal se acepta, ¿sí? Quien es el líder, se lo reconoce y se lo respeta y se camina con él. Pero nosotros los seres humanos podemos vivir en una familia donde yo tengo un enojo tremendo con, por ejemplo, con mi marido, y porque yo no quiero quitar que mis hijos no reciban el dinero que trae mi marido a mi casa, yo estoy en un conflicto brutal, entonces entro en un estado depresivo porque estoy peleando conmigo mismo cada vez que peleo con mi marido por no poder yo sanar y terminar esa relación y los duelos que conllevan las emociones, ¿sí?, que traen el hecho de haber terminado esa relación. Nosotros, por ejemplo, en el reino animal lo podemos ver con mucha claridad, como cuando hay alguien que considera que la manada debe ser diferente, hay dos movimientos. O se va, y nosotros lo podemos ver y observa, si no, algún documental para poder profundizar y comprenderlo. Cuando la persona ya se siente apta, madura y adulta, se mueve, sale de la manada, y ese es uno de los puntos en los cuales el ser humano todavía no integra, que llega a cierta edad para salir de la casa, y por los miedos que le tiene a la economía, qué va a suceder ahí afuera, o porque es injusto, porque si mi mamá aguanta a mi hermano, ¿cómo no me va a aguantar a mí aquí en la casa? O los miedos que yo pueda tener en la infancia de no haberlos sanado hacen que yo tenga miedo de salir a experimentar ahí la vida allá afuera, porque siento que es peligroso. Entro en un estado depresivo en mi casa para de esa forma asegurarme que me estén protegiendo y no pudiendo yo adentrarme a sanar, porque justamente la depresión, y esto es algo que se lo escuchaba a mi madre, que le había dicho un médico, la depresión es muy difícil de sanar. Y es porque conlleva emociones muy densas que tienen que ver con, por ejemplo, como les dije, pérdidas, o sea que es una de las experiencias más fuertes que puede experimentar todos los reinos, o sea, me refiero a todos los seres vivos, la experiencia más fuerte es el pasar hambre mucho tiempo, ¿sí?, sabiendo que corre peligro mi vida, y la muerte, ¿sí? Obviamente la pérdida de territorio, esto de que el animal pierda su territorio y tenga que salir a buscar otro. Pero aún así los animales tienen esa sensibilidad de poder reconocer cuando les toca perder un territorio, ¿sí? Y digo perder porque es entre comillas a veces, porque eso le da la posibilidad de buscar otro territorio, ¿sí? Y el ser humano en muchos casos
no quiere soltar el territorio en el que se encuentra. Por ejemplo, yo estoy en este territorio y no voy a cortar. O sea, no estoy dispuesto a que la vida tenga otro territorio para mí. Entonces me cierro a decir, no, no, las cosas son así. Y esto pasa mucho, o sea, muchas mujeres que tienen depresión con respecto a después de haber terminado una relación, o viven en depresión porque están con un marido que no quieren, pero que obviamente no están dispuestas a cambiar el estatus económico en el cual se encuentran. Y no lo digo esto con ningún tipo de juicio, sino que el juicio es la depresión en sus cuerpos, en sus vidas. Es porque nos atamos a una forma de vida que no estamos dispuestos a que cuando la vida venga y ponga luz a eso y nos diga, ok, es hora de moverte hacia otro territorio, es hora de cambiar, de sacar esas emociones densas que tienes, nosotros entramos en un punto de ego donde según yo, no, esto no debería suceder. Y eso es la depresión, desde la mirada del chamanismo. Es un punto de desconexión con la vida, en algunos casos, no en todo, porque la depresión tiene diferentes puntos para observarla, pero donde yo estoy sintiendo un duelo continuo con respecto a la vida no hace lo que a mí me gustaría que hiciera. Algo que prácticamente en el reino animal no lo vas a ver. Y es importante esto, porque yo sé que me puedes decir, bueno, Lucio, pero nosotros no somos animales, ¿cómo nos vas a decir esto? Pero es que la naturaleza está puesta para ser vista y eso es lo que hace el chamán. Aprende de la naturaleza. Entonces, si yo veo en la naturaleza que la muerte tiene que ver con algo más constante, yo voy a entrar en un punto de más aceptación con la muerte porque lo estoy viendo alrededor mío. Entonces, al entrar en ese punto de aceptación más constante, no digo que voy a quitar el dolor de lo que puede producirse, pero sí lo voy a poder transitar, no me voy a quedar estancado ahí, como que la única forma era la que yo pensaba y que esto no lo acepto. ¿Sí? Hay muchas personas con depresión actualmente que han perdido a sus padres cuando eran niños o que todavía están esperando el amor de su madre, que no me dio en la infancia y que ahora yo adulto quiero que me lo dé. Yo, por ejemplo, estuve en un tiempo en esa parte inmadura de ya siendo más adulto, pasado los 20 años, cuando entraba en ciertas crisis, y yo empecé a reconocer que digo, esto viene de mi infancia. A mí me nacía echarle la culpa a mi madre, como diciendo, vos me tendrías que dar ese amor. Claro, y yo buscaba que de adulto ella me diera ese amor. Y esa es una forma de manipular, porque la forma en la que yo buscaba a veces era que ella me diera ese amor ahora, pero mi mamá seguía en el mismo estado de todavía no poder encontrarse con ella misma, entonces no me iba a poder dar a mí algo que ella no tenía, ¿sí? Y que no tenía y que probablemente no tiene, o no quiere darme, da igual. Lo importante es que yo comprenda de que si ella no lo pudo dar es porque ella no lo recibió. Entonces ahora me toca a mí. Entonces, cuando pongo al reino animal desde el chamanismo como una mirada para observar, es porque nosotros podemos ver a través del reino animal la muerte de una forma más continua y podemos observar cómo se hacen los duelos más rápidos, porque en ellos no hay un apego. Y vuelvo a decirte, no tiene solo que ver con el hecho de que sean animales, sino tiene que ver con el hecho de que la cultura en la que nosotros estamos ve la muerte como algo que no debería suceder. Y eso nos lleva a un punto de depresión porque genera una negación. Si nosotros, por ejemplo, nos posicionamos sobre Latinoamérica, y esto es algo que me gustaría mucho, si quieres que profundicemos en esto desde una mirada de chamanismo, debes hacer la formación de chamanismo, donde ahí podemos entrar a casos puntuales, donde me puedes hacer las preguntas que te interesen sobre este tema y podemos llevarla a una comprensión profunda, ya que la depresión tiene muchísimo que ver con la biología, en esa pérdida que yo siento y ese punto de, fíjate, quiero sentirme mejor y el entorno empieza a decirle, pero es que tenés que poner voluntad, abrir la ventana, salir a caminar, es que no le pones voluntad a las cosas, es que eres negativo y todas estas cosas. Entonces, eso genera más depresión en la persona. Y eso habla claramente de que no es un punto de voluntad del intelecto, no es un punto de solo de, bueno, tengo que poner voluntad. No,
Tiene que ver con una pérdida muy fuerte y emociones muy densas que yo tengo y que necesitan ser vistas y atendidas para poder salir de ahí. Y esto es algo donde también lo vemos en la sanación en 3 pasos de forma muy profunda, con la comprensión y la alineación extraordinaria que genera la sanación en 3 pasos en el ser humano. Entonces, desde este lado del chamanismo, te invito a que si estás viviendo la depresión, obviamente primero es que vayamos a comprender cuál es la raíz, qué es lo que lo está generando, pero también que observes a tu alrededor, porque el ser humano prácticamente es el único que vive en depresión y todas las aves no las ves en ese estado. O sea, no ves al reino animal, ni en los momentos difíciles donde hay sequía, donde hay la muerte de una cría, no se entra en esos estados, porque hay una mayor aceptación de la vida, de esa vida que nosotros hemos perdido por habernos alejado de la naturaleza. Es por eso que es muy importante que acudamos al llamado de la naturaleza. En ella están las respuestas que vos necesitas. En ella está esa conexión con la vida, con el reino mineral, con el elemento del agua, con el fuego, con el aire, con el éter, con los vegetales. El poder sentir el cantar de los pájaros, el poder sentir la fuerza de un amanecer, el poder que tiene el sol cuando sale y cómo te inunda energía. Y cómo el ponerte un rato en el sol te llena de esa energía que cuando uno está en estos puntos de depresión no la tiene. Y justamente lo que hace falta es una alineación con la naturaleza. Hace falta una comprensión de la naturaleza que me rodea, ¿sí? Porque la persona que está en depresión es como una persona que ve en el invierno y se siente azotada por el invierno y mira hacia afuera y ve como que no hay hojas, entonces no ve esa fuerza de la primavera dentro de sí mismo. Se van a notar que muchas personas sienten más depresión, o sea, la depresión es más fuerte, o las personas que tienden a la depresión tienden a rechazar muchísimo el invierno, porque la depresión te lleva para adentro, o sea, te lleva a que atiendas, la energía del invierno te lleva a que atiendas lo no atendido. En el verano uno puede andar en la calle todo el día, entonces está como más distraído, pero el invierno te lleva adentro a atender esas emociones que normalmente uno no quiere atender. Entonces busca escaparse y pone la tele todo el día para intentar escaparse, evadir y no adentrarse a lo profundo de la depresión, donde normalmente hay mucha rabia, mucho enojo, porque la vida no está siendo como yo quiero, por esas pérdidas que se vivieron, y una incapacidad para poder expresarla. Y por eso es que es importantísimo alinearnos con la naturaleza, con el sentido de vida, y poder salir a caminar, a replantearse, o sea, a comprender la forma en la que yo estoy viviendo. O sea, cómo estoy viviendo. Porque probablemente si no estás en depresión, pero tiendes mucho a la angustia, a sentirte deprimido, es importante que salgas a caminar a la naturaleza, empieces a replantearte la forma en la que estás eligiendo vivir. Porque también hay muchas personas que entran en depresión por el capitalismo en el cual nosotros vivimos. Esta idea de que hay que lograr cosas todo el tiempo y si no la logramos no vales. Y eso para el reino animal sería algo así como que un león le diga a otro león no vales nada o no sirves. Cuando realmente no deja de ser un león y no deja de tener la fuerza interna que él tiene, ¿sí? Entonces nosotros desde esta conciencia egoica hemos creado depresión y la creamos cuando vivimos desde un lugar donde realmente no estamos conectados con la vida. Por ejemplo, yo en este momento donde estoy ahora, veo, justo está abierta un poquito la puerta acá atrás donde estoy grabando, veo la naturaleza, veo la fuerza del sol, la luz que tengo es natural, no hay ningún flash, nada de luz artificial. Es el sol dándome los buenos días para que yo salga a vivir, para que salga a experimentar, para que salga a recibir de su fuerza, de su energía. Y el canto de los pájaros, y ver los animales, y ver los seres vivos, es la muestra más clara de que yo debo vivir y de que debo estar vivo en un estado totalmente abierto. Algo que la persona con depresión, por lo que te dije, duelos no resueltos, que en la naturaleza también podemos ver cómo aprender a hacer esos duelos más fáciles, porque las cosas no son como queremos, algo que la naturaleza
nosotros tendríamos que observar los animales, como cuando algo sucede, como ellos no esperaban, ellos rápidamente se adaptan, no pelean con la vida, se adaptan rápidamente. Entonces, como se adaptan, no entran en depresión. Y si viene una emoción densa, van a ver cómo se junta la manada, se arma como un revoloteo ahí de puntos de vista, todos como que sacan, ¿no? Sale la emoción densa y sigue. Porque siempre que hablamos de depresión estamos hablando de emociones densas, emociones, lo que siento, está en el cuerpo, es biológico, ¿sí? Por eso es que cuando yo lo busco desde un lado mental, metas, objetivos, normalmente las personas no pueden resolver y terminan, obviamente, en el psiquiatra con la medicación y demás. Lo que no digo que esté mal o bien, sino digo que es importante que observes hacia dónde estás dando tu energía, porque probablemente te estés dirigiendo hacia la depresión, cuando estás poniendo toda tu energía, toda tu vitalidad en la pérdida, en lo que debería haber sido y no fue, ¿sí? Toda esta mentalidad del pasado que tiene la persona que vive en la depresión, que está viviendo a través del pasado y no se puede poner en el momento presente, y que es necesario que se ponga ahí. Y eso es algo que podemos ver en los animales. Ellos viven en el momento presente. En una pérdida se sufren, lloran, gritan, todo lo que tengan que hacer y luego vuelven al presente. Porque ellos saben que la vida se vive en el presente. Y que si ellos no viven la vida en el presente, no solo va a haber esa pérdida de esa cría o de ese compañero de la manada, sino que luego viene mi pérdida. Esto es algo muy importante. No solo viene la pérdida de esa cría, o de ese padre, de esa madre, de ese animal, sino que si ese animal entra en depresión, la pérdida de energía que tiene va a hacer que sea presa fácil para otras, ¿sí? Va a ser una presa fácil para otras especies que anden por ahí. Entonces él no puede entrar en depresión. Por eso es que justamente el instinto del universo está puesto para que él siempre apueste a la vida y que si hay un duelo, si hay una pérdida, si viene de repente un animal y le quita, ¿sí?, la que sería la hembra, en el caso del macho, o pierde la relación en la cual él se encuentra, él sabe que tiene que volver a conectar con la vida. Porque si él no está presente, empieza a poner en riesgo su vida. Y eso es lo que hacen las personas que están en depresión. Y es lo que tienen que comprender del reino animal. O sea, yo no puedo, por querer que suceda algo de tal forma según yo, no solo perder eso, sino perder mi vida, por seguir en la idea de la no aceptación de todas esas situaciones.